aportar a quienes toman decisiones de fondo. Una es las posibilidades de marcar un rumbo distinto respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desde luego que coincidimos con el planteamiento del encuadre general que se ha hecho del foro, porque creo que salvo muy pocos sectores, unos cuantos, habría cierto acuerdo de que el país marcha como debiera. De manera general, en todos los sectores sociales, los académicos, los universitarios, los investigadores, por supuesto, la fehaciente constatación de la crisis constituye y ha constituido un factor importantísimo en la búsqueda de salidas y de soluciones. Anualmente hacemos una serie de manifestaciones, de movimientos, de acuerdos, de expresiones por todos los medios, señalando la importancia de invertir en ciencia y tecnología. Anualmente hemos venido constatando y demostrando con datos duros, no solamente de nosotros, sino datos comparados a nivel internacional, la importancia de invertir en ciencia y tecnología y el avance que algunas economías nacionales han tenido, toda vez que focalizan su inversión en ciencia y tecnología. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, a lo largo de todos los años que ha medido el Índice de Desarrollo Humano Sostenible, constata también que la inversión en educación superior, en ciencia y tecnología, se transforma, se traduce en bienestar genérico y en calidad de vida. Digamos, hay un consenso general, no solamente nacional, sino también global, de que la inversión en ciencia y tecnología constituyen un importantísimo factor de desarrollo económico, de productividad y de bienestar. Cuando las naciones y los pueblos se incorporan, se apropian críticamente el conocimiento, las decisiones que se toman en esas sociedades son diametralmente distintas a lo que pasa en la nuestra. También hay datos duros que constatan que la inversión, por ejemplo, en cárceles para reprimir la violencia o disminuir todos los tráficos ilegales no tienen ningún efecto, porque el efecto está en la cultura, el efecto está en la forma en que la gente entiende, se apropia y usa críticamente ese conocimiento y en cómo se distribuye socialmente también ese conocimiento. Sobre esta base y sobre el reconocimiento de que la estrategia que nuestro país ha seguido para definir una política nacional, pero también una política de Estado en materia de ciencia y tecnología no ha sido la más adecuada, es como la academia ha venido planteando una serie de propuestas que me gustaría compartir con ustedes. La presentación está dividida en dos grandes rubros. La primera es una presentación de datos duros que no voy a detallar porque ahí están los datos, ahí están los indicadores, están las gráficas, están las tablas comparativas. Nada más nos van a servir para darle un encuadre a las propuestas y finalmente sí me voy a detener un poquito en un conjunto de propuestas que nosotros asumimos son de enorme relevancia para enfocar, para dar un punto de quiebre a lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Lo primero, efectivamente, está comprobado que en el mundo que la ciencia y la tecnología es una fuerza motriz. Las sociedades del conocimiento, como las conocemos, no solamente son un paradigma teórico para explicarnos la diferencia que existen entre algunos países con nosotros. O sea, la sociedad del conocimiento se traduce efectivamente en indicadores de bienestar genérico. El panorama para nuestro país es verdaderamente complejo porque no se trata de seguir la misma vía de progreso que históricamente han seguido algunos países que han tenido nuestras mismas condiciones por lo menos hace 2 décadas y países que nos antecedieron mucho antes, sino que se requiere una visión mucho más integrada y holística para actuar de manera articulada en este mundo crítico.
México es un país que tiene más de 100 millones de habitantes y todos lo sabemos, pero en el siglo XXI, 14 millones, poco más, siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema, 21 en pobreza de capacidades con un ingreso menor a 25 pesos diarios, 48 en pobreza del patrimonio. En suma, de 106 millones de habitantes, poco más, 85.3 millones de mexicanos y mexicanas viven con algún grado importante de pobreza. Y la salida, todo parece indicar, no es una salida de orden macroeconómico, como durante décadas se ha planteado, sino es una salida que tiene que ver con una visión estratégica del uso de la ciencia y la tecnología. Las economías más exitosas en las últimas décadas han demostrado, de manera general, que hay dos factores críticos en el desarrollo. Uno, una progresiva acumulación en la construcción y generación de capacidades tecnológicas, de capacidades científicas por vías múltiples, desde la formación de investigadores hasta el uso extensivo de los desarrollos de tecnologías que son benéficas para la humanidad. Y la otra, una importantísima presencia en las capacidades de gestión del conocimiento en los mercados internacionales. La siguiente, por favor, ¿sí? Esto no deja de ser importante porque resulta que la construcción y la generación de estas capacidades para generar y para hacer gestión de conocimiento se deposita de manera muy importante en la educación superior. La siguiente, los datos me los voy a tratar de pasar así más o menos rápido para no agobiarlos con tanto dato. Sin embargo, en nuestro país, poco más de 20 jóvenes de más de 100 asisten y acuden a instituciones de educación superior. El saldo que nosotros estamos dejando, en este marco es verdaderamente preocupante porque el bono demográfico que potencialmente tendríamos con una generación importantísima de jóvenes lo estamos desperdiciando críticamente por no tener claro la importancia estratégica que tiene la educación superior, la ciencia y la tecnología. La siguiente, nuestra inversión en ciencia, en educación superior, en todos aquellos renglones que tienen que ver con el bienestar genérico, está por debajo de la media mundial y lo que es más crítico, está por debajo de la media en América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. Si nosotros hiciéramos un análisis de la cobertura de la educación, por ejemplo, veríamos que en el caso de nuestro país la cobertura de educación media superior es de apenas 60.9%, y la eficiencia terminal es poco más o menos en los mismos términos. En educación superior la cobertura es poco más del 20%. La siguiente y luego la siguiente. En materia de ciencia y tecnología tenemos que México tiene una patente por cada 1.000.000 de habitantes. La recaudación por concepto de regalías y derechos de licencias en 2005 fue de 70 centavos de dólar por persona. En Luxemburgo, por ejemplo, se obtuvieron casi 628 dólares por persona. Es decir, el concepto o las ganancias o los beneficios económicos que por conceptos de regalías pudiéramos adquirir se ven verdaderamente limitados, toda vez que en México no generamos el conocimiento para potenciar el desarrollo de patentes y de regalías. En Estados Unidos, las regalías que se obtuvieron fueron de 191 dólares por cada uno de sus habitantes, en Canadá de 107.6 dólares por habitantes, y el país que mejores indicadores obtuvo en esta materia en América Latina fue Chile, con 3.3 dólares de regalías por cada uno de sus habitantes. Reitero, México alcanzó 70 centavos de dólar por persona por regalías en materia de ciencia y tecnología. Si sintetizamos el panorama de la pobreza, con la falta de cobertura, con problemas críticos acerca de la calidad de la educación superior, y dimensionamos el tamaño de los desafíos y de los retos,
nos encontramos que hoy como nunca necesitamos establecer sinergias impresionantes para poder remontar